Es nuestro deber como cristianos, ¿verdad? Como iglesia, sí aprender de la palabra de Dios, pero también cuando sean las clases, los estudios, pues llevarnos lo más que podamos, porque pues ahí también es parte de nuestro deber conocer, en este caso, la historia de la iglesia, aunque hay mucha información que a lo mejor lo podemos estudiar aparte, pero aquí ya lo estamos haciendo y es importante llevar pues ahí unas notas, amén. Y ahí vamos a demostrar también nuestro interés y nuestro compromiso con Dios de, bueno, yo quiero aprender, yo quiero, ¿verdad? Entonces, a dar ahí lo mejor, amén. Entonces, vamos a continuar ahí con el tema de hoy. No sé si ya inició ahí la... ¿Ya? Ok, hoy es el tema número 20 de la serie, ¿verdad? La historia de la iglesia. Y bueno, ya hemos hablado, se han hablado muchos temas y por la gracia de Dios nos permite todavía, hay bastantes cosas que explicar, que decir. Y hablamos del surgimiento del papado, cómo todo esto se dio, cómo las situaciones, ¿verdad? Cómo la iglesia con el tiempo empezó a caer en estas situaciones en las que hombres con intenciones no rectas delante de Dios se empezaron a involucrar o empezaron a querer involucrarse en la iglesia porque como el gobierno romano empezó a apoyarlos, ¿verdad? Después de la conversión, ¿verdad? Entre comillas, de Constantino, entonces el gobierno de Roma ya no perseguía a los cristianos, ahora apoyaba a las iglesias, las ayudaba. Y bueno, ¿qué cree que empezó a suceder? Pues que muchos ahí audaces, ¿verdad? Sagaces, empezaron a ver las posiciones o los puestos de las iglesias o de la iglesia como pues, una oportunidad para el éxito, ¿no? Para pues, una oportunidad. Entonces se empezaron a meter hombres y se empezaron a involucrar hombres corruptos con otras intenciones que no eran servir a Dios en la iglesia y empezaron a ocupar puestos, empezaron a... Por eso, hermanos, ustedes y yo como ¿cuántos seguidores de Cristo hay aquí? ¿Sí? Algo que debemos de orar, hermanos, es porque Dios le conceda a los, lo voy a decir de esta manera, a los líderes de la iglesia, a los líderes de las iglesias, el discernimiento a la hora de elegir a los servidores, a la hora de establecer un cuerpo de servidores. Casi no nos gusta decir la palabra liderazgo porque hay un estigma ahí, no hay un trama, no hay los líderes porque son los que... Pero si entendemos que en el sentido bíblico ser líder no es malo, o sea, hay un liderazgo bíblico, ya sabemos, ¿no? Pero realmente la perspectiva que tenemos que tener es de servicio y por eso decimos servidores. Entonces, orar mucho porque tenga este discernimiento a la hora de elegir a los diáconos, a los servidores dentro de la iglesia, porque a diferencia de los líderes del mundo, nosotros estamos para servir. ¿Cuántos dicen eso? Nuestro Señor Jesús le lavó los pies a sus discípulos, ¿se acuerdan? Él, el rey del universo. Entonces nosotros aquí a veces venimos con, no, pues yo quiero ahí que no me toque ni el viento. No, hermanos, venimos a servir. ¿Cuántos dicen amén? Con o sin puestos, ¿sí o no? Ah, que yo no tengo el título de que del no sacro evangelista, de no, hermanos, sin título, porque el compromiso es con el Señor, amén. Pero bueno, después de esta es mi exhortación, predicación, vamos a empezar entonces. Hoy vamos a hablar y vamos a empezar con el tema de el surgimiento de la escolástica. ¿Qué es ese material, hermano? ¿Con qué que se construye? ¿Con eso qué o qué es? Bueno, vamos a ver qué es. Eh, Sin antes recordar, hermanos, que todo lo que aprendemos aquí, ¿verdad? Nunca debemos utilizar el conocimiento que aprendemos aquí ni para presumir, ¿verdad? Ni para querer andar, hermanos, los voy a agregar a todos, no los tengo a todos, los voy a agregar a todos en el Facebook. Si yo los miro debatiendo en Facebook, hermanos, los vamos a disciplinar. No, pero no caigamos si Dios, ¿verdad? Si el Espíritu, no lo puedo yo aquí encerrar. Si el Espíritu del Señor pone en usted una palabra para una publicación, para que verdaderamente a través de eso la gente que lea sea bendecida, algunos van a recibir, otros ya saben que no. Eso sí, obviamente, se puede hacer. Pero no el buscar siempre, ¿verdad? Ahí presumir que ya tengo eso y ahí no, y las letanías que se avientan a veces en los comentarios. No sé cómo le hacen para leer tanto a veces, pero así leyeron la Biblia, ¿verdad? Como en los comentarios que se avientan ahí. Pero cuidar mucho eso, hermanos. No es malo aprender, no es malo adquirir conocimiento, al contrario, es una responsabilidad. Pero la responsabilidad no solo es de adquirirlo, sino también de saber cómo utilizarlo. ¿Amén? Bueno, entonces vamos a ponernos en las manos del Señor porque dependemos de la guía de su Espíritu Santo. Aunque es bueno estudiar, aunque es bueno aprender, nosotros dependemos de la guía del Espíritu Santo. Porque un día el conocimiento se acabará. ¿Cuántos saben eso?
Un día la profecía se va a acabar, ¿eh? Pero lo que va a permanecer por la eternidad es nuestra adoración. Y esa es una doctrina eterna, la adoración. Va a durar la eternidad. Entonces, pues bueno, vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor. Amén. Ahí donde se encuentra, ayúdeme a orar, pongámonos en las manos del Señor. Cerremos nuestros ojos en reverencia a Dios, en su palabra, inclinemos el rostro. Oremos. Dios Padre, damos gracias en esta noche ya por su santa y bendita palabra, por esta enseñanza que has traído a través de tu siervo, Señor, y a través de los hermanos que cuando estamos aquí nos toca compartir. Gracias. Te pedimos que esta palabra que tú has traído quede en nuestro corazón, no quede nada más en una especie de recuerdo, en una buena plática, que podamos cada día meditar en esta palabra para dedicarnos en una verdadera adoración para ti. También pedimos perdón de nuestros pecados si durante el tiempo de la enseñanza anduvimos pensando en otras cosas, anduvimos revisando otras cosas que no iban a prestar atención, Señor. Perdónanos por eso. Queremos poner una vez más en tus manos nuestras mentes, nuestros corazones, porque nuestro cuerpo se cansa, Señor, y a veces el sueño o el trabajo, a veces estamos aquí en las clases, en las predicaciones, en los sermones, a veces se nos va, Señor, y nos gana el sueño y andamos a veces, pero te pedimos, porque confiamos en tu poder, que nos concedas la fuerza para poder estar atentos en lo que resta del tiempo para la clase. Concédeme el denuedo aún, que aunque es una clase, para explicar, Padre, las cosas, Señor, claramente, Señor, concisamente, para todos ser bendecidos, que nuestra fe pueda ser edificada y también fortalecida a través de esto, y que despiertes en nosotros, Padre, el hambre de aprender, Señor, de ti, de tu palabra, y el compromiso, Padre, como una llama permanente ardiendo en nuestros corazones, de estar aquí fielmente para ti, aprendiendo de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos amén y amén. Entonces, vamos a hablar acerca del surgimiento de la escolástica. Miren, uno de los desarrollos significativos, por decirlo de alguna manera, de la Edad Media es el llamado o la llamada escolástica. En ocasiones nos referimos a este término también un poquito más amplio como la escolástica medieval. A veces cuando se usa la palabra escolástica medieval evoca imágenes de monjes debatiendo, porque luego, dependiendo de la escuela que se lleve, ¿no? ¿Verdad? Por cosas, o como ángeles que pueden, ¿verdad? Bailar, ¿no? En la cabeza de un alfiler. Y parece a veces un poco esotérico, ¿verdad? Y francamente eso lleva a veces, es irrelevante la imagen que podemos tener de esto, pero vamos a ver de qué se trataba y qué era. Este movimiento surgió alrededor del 1000 al 1500, miren. Lo cierto es que la escolástica no se refiere a un conjunto concreto de creencias como una denominación cristiana, ¿no? Sino que tiene que ver cómo se organizan y se presentan las creencias. Eso ya es otra cosa. ¿Okay? Es fundamentalmente una metodología educativa, por decirlo de alguna manera. Y el objetivo de esta metodología es lograr un sistema teológico racional y también integral. En general, la escolástica, como ya dijimos ahorita, es un movimiento que surgió en la Edad Media alrededor de los años 1000 al 1500. ¿Qué puso? ¿Cuál fue lo que este método, verdad, presentaba? Bueno, puso énfasis en la justificación racional del conocimiento religioso. Y también hizo hincapié en la presentación sistemática de esas creencias. Es muy importante saber que nosotros hoy en día, muchas de las cosas de toda la liturgia, o sea, todo lo que haces dentro de una iglesia, todo el orden del servicio, muchas son todo este orden que se lleva, son el fruto del esfuerzo por mantener un sistema, ¿verdad?, religioso, por alguna manera decirlo, ordenado, sin caer, tristemente sucedió, ¿no? Pero sin caer en la rutina monótona, ¿no? Pero bueno, cuando usted lee un libro de teología sistemática, los temas vienen ordenados, ¿ok? Siempre lo primero que se aprende, y lo llevamos en el curso, ahorita lo estamos llevando en el curso de teología los jueves, se habla de Dios, de la creación, de su existencia, luego lo que Dios creó, ¿verdad?, del hombre, y luego ya hablamos de los ángeles, ¿verdad?, en el orden que entendemos que sucedieron, los ángeles, el hombre, luego todo esto tiene, todas las ramas de la teología tienen un nombre, ¿no?, como la antropología bíblica, etcétera. Bueno, todo este orden, bueno, lo debemos mucho trabajo de todos estos hombres que con el tiempo desarrollaron todos estos sistemas, ¿no?
Pero bueno, por mencionar algunos, fíjense, vamos a hablar de Anselmo. La escolástica surgió, como ya dijimos, por ahí en el siglo XI, y su primer gran representante fue Anselmo. A menudo se le dice a este hombre el padre de la escolástica medieval. Hubo otros individuos significativos, ¿verdad? Como fueron Abelardo o Bernardo de Claraval, o también conocido como el gran Pedro Lombardo. Esos otros teólogos escolásticos fueron clave en el primer periodo. Esos son nombres que usted puede investigar, cuáles fueron sus aportes, cuáles fueron sus trabajos, qué es lo que ellos presentaban, pero yo nomás estamos viendo de una manera más generalizada. Anselmo en particular, porque estamos hablando aquí de Anselmo, es famoso por una frase que él dijo, fíjense: creo para poder conocer. Derivado un poquito de lo que también San Agustín decía, ¿se acuerdan? Yo no entiendo para luego poder creer, porque este es un problema que a veces podemos tener, hermanos, como cristianos. Queremos entender todo de Dios, ¿no? Todos los misterios. Yo quiero saber por qué Dios así hizo la tierra, así. Primero es la fe, y ya después es el conocimiento que Dios da. Porque entonces si solamente queremos entenderlo todo, o sea, si solamente como condición, para luego poder creer, nos vamos a meter en muchos problemas. Porque muchos se quedan, o nos quedamos, dijo el otro, decía mi abuelito, nos quedamos atorados, estancados en el querer entenderlo todo, leyendo, estudiando ahí, atiborrándonos de conocimiento, y no nos damos el tiempo para empezar a vivirlo. Entonces ese es el problema ahí con el solamente querer estudiar. Entonces, pero Anselmo decía, creo para poder conocer. Así que para Anselmo la fe precede al conocimiento. Como ya dijimos, parecido, derivado de la frase de San Agustín que decía, yo creo para poder entender, Él decía esto. Y bueno, la fe es el fundamento de las convicciones de cada uno. Sí, porque ¿cómo fue nuestro encuentro con Cristo? ¿Se acuerdan? O sea, que primero fuimos ahí en la biblioteca teológica y descubrí, y en el leer, y ahí nos salvamos de nomás de aprender conocimiento. No, ¿sí o no? Fue un encuentro ahí sobrenatural. Bueno, por creer la palabra de Dios, y ya luego Dios hizo su obra en nosotros. Bueno, este es un buen principio, hermanos. Nunca querramos invertir a veces este tipo de cosas. En este caso, la fe es primero el creer, y es la base, debe ser la base de nuestra convicción. Porque ¿qué es la fe? ¿Se acuerda que dice que es la Biblia? ¿Qué es la fe? ¿Quién me lo dice aquí? Lo paso ahorita con 10. La convicción, ¿verdad? De lo que no se ve. ¿Qué es una convicción, hermanos? Porque siempre decimos esa palabra. Una convicción es de algo, lo voy a decir de esta manera, de lo que estamos convencidos que es verdad. Yo estoy convencido de que Dios existe, que Él es el creador del universo y que tiene el poder para hacer las cosas que yo no puedo hacer, humanamente hablando. Él tiene el poder para sanar enfermos, para levantar muertos, etcétera. ¿Okay? Yo lo creo, es una convicción. Y que todo lo que Dios me dice en la Biblia, todo lo que Dios me enseña en la palabra escrita, es verdad. Que yo debo amar, que yo debo perdonar, porque eso a Él le agrada. ¿Ok? Pero yo primero lo creo, porque entonces, si no lo creemos, ¿qué es lo que a veces puede meterse, verdad, en lugar de la fe? La duda, el cuestionamiento. Y cuando quitamos la fe y ponemos nuestras dudas humanas, ahí empezamos a tener problemas, empezamos a fallar y no podemos crecer y no podemos avanzar. Pero bueno, para Anselmo la fe entonces precede al conocimiento, porque la fe es el fundamento de las convicciones. ¿Okay? Es famoso también por lo que hemos llegado a conocer como el argumento ontológico de la existencia de Dios. No lo voy a explicar aquí porque ya se habló, pero así extensivamente porque ya se vio en apologética. Pero lo intrigante de su argumento es que Anselmo comienza el argumento ontológico afirmando que uno debe vaciarse de todo, excepto de Dios. Fíjense qué tremendo. De hecho, ha asumido la realidad de aquello que pretendía demostrar. Es un argumento circular, diríamos de esta manera. Comienza el argumento ontológico con la creencia en la existencia de Dios y luego procede a demostrar
la existencia de Dios mediante un silogismo bíblico, que es un silogismo lógico, perdón. ¿Qué es un silogismo? En, cuando se debate o cuando uno presenta defensa de algo, esto se da mucho en los tribunales, ¿no? Pero esto ya lo aprendimos en apologética. Pero el silogismo es cuando exponemos una premisa. En este caso la premisa es, o entendido de otra manera, una verdad, ¿verdad? Dios existe. Entonces ya esa es la premisa. Sobre esta premisa vamos a elaborar un silogismo, vamos a exponer por qué esto que dijimos es verdad y lo fundamentamos con un argumento. Bueno, de esta manera es como se elaboran los silogismos. Pero él decía, bueno, él es famoso por crear el argumento o por exponer el argumento ontológico acerca de la existencia de Dios. ¿Okay? Bueno, Abelardo fue otro personaje. Fíjense, importante aquí, su gran oponente en este periodo, Abelardo. Abelardo adopta una postura muy diferente, porque él decía, no hay que creer nada hasta que no se entienda primero. Este es el lado contrario, fíjense, de lo que decía Anselmo. Esto es una inversión completa de la premisa de Anselmo. Esto eventualmente llevó, hermanos, a un conflicto que duró muchos años. Y podríamos decir que en algunos existe todavía, ¿no? Que quieren saber todo. No, ay, yo quiero conocer todos los misterios primero y luego voy a ver si obedezco. Bueno, pues ahí nos vamos a quedar, ¿sí o no? Bueno, conflicto que duró muchos años, finalmente Abelardo fue declarado hereje. Y en cualquier caso, estos teólogos escolásticos se metían a menudo en estos debates. Ahora, muchos de los debates que se llevaron a lo largo de la historia, desde los primeros concilios de la Iglesia, han servido para afirmar y afianzar las doctrinas que hoy tenemos. Ese es el buen o el fruto, ¿verdad?, de estos debates. Pero esto no es un permiso para andar peleando ahí en internet. No, pues para afirmar las doctrinas. No, ya están las doctrinas, hermanos. Nosotros no tenemos que andar peleando ahí. Pero eventualmente en cada generación los cristianos se enfrentaron a varias y muchas herejías que tuvieron o que dieron lugar a muchos debates. Pero esto Dios lo permitió para que se afirmaran, se afianzaran las doctrinas bíblicas que hoy, ¿verdad?, por la gracia de Dios, tenemos y que podemos explicar. Y es nuestra responsabilidad también conocerlas, entenderlas, sobre todo vivirlas, para de esa manera poder defenderlas también, si se da la situación, ¿no? Eventualmente esto nos llevará a los grandes escolásticos medievales, como por ejemplo Tomás de Aquino. ¿Se acuerdan o han escuchado ese nombre, Tomás de Aquino? ¿Sí lo han escuchado? Santo Tomás de Aquino. Bueno, él fue un teólogo escolástico. Fíjense, vamos a hablar un poquito de él. Cuando entonces se habla, retomando lo que es el principio de la escolástica medieval, hay un nombre que destaca y debe conocerse, que es Tomás de Aquino. Él representa de alguna manera, o puesto de esta manera, el logro más alto de la escolástica medieval. Es generalmente reconocido que en la historia de la Iglesia Aquino es probablemente el teólogo, algunos también lo catalogan como filósofo cristiano más influyente después de Agustín hasta que se dio la Reforma. Pues bueno, él hizo un trabajo muy interesante y fue lo que Dios le concedió, ¿verdad?, la obra que él hizo. Miren, Tomás de Aquino, era el séptimo hijo de una familia noble italiana. Su padre era el conde de Aquino. Cuando Tomás decidió que iba a ingresar en la orden dominicana en 1242, sus padres se opusieron a su decisión. A pesar de que se había unido a los dominicos, sus 6 hermanos lo secuestraron y lo mantuvieron prisionero en el castillo de la familia de Italia. Durante un año, la familia logró que abandonara el sacerdocio, fíjense, pero Tomás era muy dedicado y se negó a ceder ante su familia. Y al cabo de un año, finalmente lo liberaron y regresó a París a la orden de los dominicos. Mientras él estudiaba en París, comenzó a estudiar teología. Fíjense que
como siempre decimos, el estudio no es malo, pero tenemos que alinear el conocimiento, equilibrar el conocimiento con todo lo que vivimos. Pero él empezó a estudiar teología, él comenzó, ¿verdad?, con uno de los grandes teólogos de la época, conocido como Alberto Magno. Fíjense, Tomás era un joven de gran talento, pero bastante extraño. Hablaba con una lentitud inusual y tenía un enorme, se dice, ¿verdad?, cabeza de calabaza, o sea que la forma de su cabeza estaba como que ahí, ¿no? Entonces sus compañeros se burlaban de él y pues lo llamaban de una manera muy fea que pues no voy a decir aquí, ¿no? Pero bueno, tenían un apodo para él. Un día, cuando Alberto escuchó a los otros estudiantes burlarse de Aquino, se cuenta que les dijo: el bramido del buey tonto resonará un día en todo el mundo. Es bien interesante cómo cuando el mundo desprecia la, las, la dedicación a Dios, ¿no?, o nuestra vida dedicada a Dios, mientras nuestro corazón sea recto delante de Él, Dios se encarga de exaltarlo, pero no para sentirnos, ¿verdad?, para presumir, sino para la gloria de Él. ¿Se acuerdan qué fue lo que dijo Pablo en una de sus cartas? Que de lo más vil y menospreciado Dios escogió para avergonzar a lo fuerte y a lo sabio. Entonces, aunque ante los ojos del mundo, hermanos, por eso nosotros como cristianos no tenemos que buscar ahí el renombre, el reconocimiento, el que me vean de lejos y si me quieran, ¿verdad?, pedir un autógrafo. No, eso no es lo que debemos buscar, sino agradar a Dios. Y miren, y lo que el mundo desprecia, a los ojos del mundo, lo que es algo despreciable o algo que no es de gran valor, Dios se encarga de convertirlo en el más hermoso de los tesoros. Pero eso es algo que Dios hace. Entonces, eso nos recuerda que el ojo humano solo valora las cosas por la forma, el tamaño que sus ojos ven. Pero Dios valora o aprecia las cosas por su valor interno, inherente e intrínseco. Entonces, Él hace esa transformación, ¿no? De cuántos conocemos, ¿verdad?, testimonios de, en este caso ahorita que hablamos de Tomás de Aquino, pero de personas que vivían rechazados por la sociedad y Dios se encargó de restaurar sus vidas y alinearlas. Los discípulos, ¿se acuerdan? Los discípulos del Señor eran gente del vulgo, eran gente rechazada. Nadie daba una dracma, un peso por ellos, pero Jesús los llamó. Jesús les dijo: ven, síganme. Bueno, Él se encargó de usarlos. Entonces está claro que Alberto, retomando aquí lo que decíamos de Tomás de Aquino, reconocía que Tomás era nada más que un genio. Fíjense, su impacto en la iglesia lo confirma, ya que Aquino era un verdadero excéntrico, pero un genio excéntrico. Él hizo un gran aporte, en fin, vamos a ir mencionando algunas cosas. Miren, también tenía una sensibilidad espiritual muy profunda. Muchos estudiosos no hablan mucho de este lado de Aquino, porque se centran más en sus obras, pero en diciembre de 1273 estaba celebrando una misa en Nápoles, cuando tuvo una experiencia espiritual que cambió su vida. Esta experiencia ocurrió justo cuando estaba escribiendo su magnum opus, o su obra maestra, ¿no?, del latín, que es lo que conocemos como Summa Theologiae, o la Suma Teológica, ¿no?, que ya en español sería así, que habría completado las partes primera y segunda y estaba a punto de terminar la tercera parte. Esta obra, este escrito de esta obra teológica de Tomás de Aquino es bastante elaborada, es bastante extensa, hermanos. Y ahí expone muchas cosas. Todavía existen, ahorita lo mencionamos, pero existen las vías de Tomás de Aquino. Estos son argumentos para la existencia de Dios. Hay 5 que son las más populares, pero en total son unas 11. Son argumentos a favor de la existencia de Dios que están tan bien elaboradas que para la época en la que él escribió, difícilmente alguien pudo refutar eso. Estaba bastante elaborado. Bueno, pues si usted tiene tiempo de leer son unos volúmenes así, ahí si lo quiere leer, pero bueno, es bastante extenso. Después de esa experiencia, ¿verdad?, espiritual, no volvió a escribir ni una palabra más. Se dice que
él dijo, se me han revelado tales cosas que ahora las que he escrito parecen paja. Fíjense lo que decía. Le ocurrió algo muy significativo, una visión, ¿verdad? O algo de Dios que le hizo saber que su obra, aunque muy valorada hasta el día de hoy, para él no podía ni siquiera acercarse a captar la gloria de Dios. Y reconoció que lo que había escrito se queda en ceros en comparación a lo que Dios le había mostrado. ¿Por qué? Bueno, porque el conocimiento de Dios excede el conocimiento humano, ¿no? Y todo lo que es revelado a Dios. Pero bueno, esta obra hoy en día es muy respetada, se sigue enseñando y se sigue estudiando en los seminarios y tal, porque está muy bien elaborada, y lo que expone Tomás de Aquino ahí ha sido de mucho beneficio para la iglesia y para la historia posterior de la iglesia a la hora de exponer ciertas doctrinas, en este caso la existencia de Dios. 11 vías, hermanos, es un trabajazo ahí que se inventó, pero bueno, que Dios le concedió ahí, y bueno, es mucho lo que se puede decir de eso. Ahora, él murió en marzo de 1274 como un verdadero excéntrico. Supuestamente, mientras montaba en un burro, se perdió en sus pensamientos y no vio la rama de un árbol que colgaba a baja altura, la cual le golpeó la cabeza, lo derribó del animal y lo mató. En 1323 fue reconocido por su contribución declarado santo de la iglesia. En 1567, tras el Concilio de Trento, fue reconocido como teólogo o el teólogo de la iglesia. Fíjense. Para el año de 1879, el Papa declaró que Aquino era la guía más segura para la teología cristiana. Es una figura destacada, teológicamente hablando, no solo para la iglesia católica medieval, sino que sigue ejerciendo una influencia dramática en la iglesia católica moderna. Todavía se respeta mucho la figura de Tomás de Aquino. Tristemente, pues ya sabemos que lo que más se predica en esta denominación no es tanto una sana doctrina, pero pues bueno, ahí están estos aportes. Miren, en el siglo XIII hubo un notable redescubrimiento, por decirlo de alguna manera. Se redescubrieron los escritos de Aristóteles, que ejercieron una profunda influencia sobre la escolástica. Lo que ocurrió es que a lo largo de los siglos las obras de Aristóteles habían caído en la oscuridad en Occidente, en gran parte porque la propia lengua griega se había perdido. Bueno, al menos el griego en que se escribió. Pero fue durante las cruzadas cuando los occidentales descubrieron las traducciones árabes de Aristóteles, y así Aristóteles fue redescubierto en Occidente. El primer teólogo occidental que empezó a interactuar realmente con la metodología aristotélica fue Alberto Magno, el maestro de Tomás de Aquino. Alberto, a su vez, presentó a Aristóteles a su brillante alumno Tomás de Aquino. Ahora, debemos saber algunas cosas sobre los filósofos antiguos griegos, ¿no? En este caso Aristóteles, Sócrates, Platón y todos ellos, ¿no? Recuerden que ellos trataron de explicar el mundo o la realidad del mundo desde la manera en cómo ellos percibían las cosas. Claro que eran mentes brillantes, eran ¿verdad?, reconocidos, tenían una dialéctica impresionante, sabían exponer sus temas, eran muy, de alguna manera, sabios, pero con todo y eso se quedaron en un punto, porque aunque intentaron aportar muchas cosas, que en algunas, no todo lo que dijeron es herejía, pero la verdad es que no hay verdad más segura que la palabra de Dios. Aunque no es malo, no es verdad un pecado, un mal leer los escritos que hicieron estos filósofos, pero la sabiduría de la palabra de Dios excede con creces todo lo que ellos pudieron haber imaginado. De hecho, visto en retrospectiva, muchos intentan conectar las filosofías antiguas con las doctrinas bíblicas y hacen ahí una ensalada, como diciendo que los cristianos de la iglesia copiaron o tomaron las ideas de los filósofos y luego se hizo la Biblia, ¿no? Cuando ya sabemos que esto no es así, porque el Antiguo Testamento existió antes que los filósofos griegos que conocemos, algunos, la mayoría. Y aunque el Nuevo Testamento, ya en Occidente, muchos escritos sí se dieron después de la filosofía o de la aparición de muchos filósofos griegos, la realidad es que lo que los apóstoles creían estaba basado
en la Biblia hebrea que ellos tenían. Y es por eso que no es una copia, el Nuevo Testamento no es una copia de las filosofías griegas, porque todas las doctrinas, toda la enseñanza de la iglesia en el Nuevo Testamento está basada en los principios y en la sabiduría que Dios ya había revelado en el Antiguo Testamento muchos años antes de que aparecieran los filósofos. Por eso que cuando muchos intentan dar esta explicación de que el Nuevo Testamento aquí, el Pablo tomó filosofía de acá, de Platón, de Sócrates, no es así. Porque la guía que tenían los discípulos era la guía del Espíritu Santo para exponer las cosas. El estilo, eso ya es otra cosa, el estilo de exponerlo, el estilo de explicarlo, o a veces adoptar un lenguaje para que la audiencia entendiera, eso es diferente. Pero no le copiaron a las ideas aristotélicas ni nada de eso. Pero bueno, la integración de la metodología aristotélica y el cristianismo alcanza su punto más alto en Tomás de Aquino. También se le conoce a este hombre como el doctor Angelicus, el profesor angélico. Acuérdense que en algunos títulos se dieron en latín. Bueno, la principal, según entendemos, preocupación de Tomás fue conciliar la lógica, fíjense lo que él trató de hacer, de Aristóteles y la enseñanza de la iglesia. Es decir, conciliar las verdades de la razón y las verdades de la fe. No es una mala intención, pero recuerden que y él hizo sus aportes y todo, pero recuerden que el mundo que, como se nos dijo ahorita en la enseñanza, en el que vivimos es un mundo que rechaza a Dios. Y muchas ideas que surgen en una mentalidad que rechaza a Dios, no necesariamente las tenemos que tratar de empatar con la enseñanza bíblica, porque entonces ahí podemos perdernos un poquito. Pero, ¿por qué digo esto? Porque de un tiempo para acá, a lo mejor usted ha visto, hay videos, ¿verdad?, que quieren... ha crecido, fíjese, eso sí hay que decirlo, ha crecido un poquito el movimiento ateo y agnóstico. Pero, ¿por qué? Porque ahora con los avances de la ciencia y todo, mucha gente, ¿verdad?, dice, no, pues entonces ¿cómo puedo? Bueno, la apologética, aquí es donde entra esta parte, la apologética cristiana se vio en la necesidad de también, ahora sí como decimos, ¿no?, meterle el acelerador ahí. Y con la ayuda de Dios sí podemos defender las verdades bíblicas. El problema es esto lo dijo, no recuerdo quién fue el que dijo esta frase, luego se los digo. Pero miren, hermanos, a un ateo no le podemos mostrar a Dios, ¿sabe por qué? Porque no tiene ojos para verlo. No es porque Dios no exista, es porque no tiene ojos para verlo. Es nuestro testimonio lo que va a predicar, lo que va a hablar, pero ya lo demás, el convencimiento, eso lo hace el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que ser fieles a las verdades de Dios, a vivir. Bueno, y ya ha habido casos, ¿verdad? Gente que mira el testimonio de la iglesia y cree, ¿no? Pero bueno, ¿por qué digo esto? Porque bueno, a muchos en una preocupación de querer genuinamente defender la fe y explicar la fe hacia la razón, porque ¿cuántos a veces hacemos preguntas bien raras? No, se nos vienen preguntas bien raras. Hay gente, mire, como luego dice, ¿no?, cada cabeza es un mundo y cada mundo tiene sus dudas, sus preguntas. No podemos convencer a todo el mundo, de hecho no podemos a nadie convencer, eso lo hace Dios. Pues en un intento, ¿verdad?, de explicar la fe desde un punto de vista más razonable o lógico, surgen estas obras, como en las de Tomás de Aquino, de querer explicar todo para que se vea lo razonable. Y sí, la Biblia no es ilógica, ya lo hemos dicho, Dios no es ilógico, porque a veces decimos, ¿verdad?, que Dios va en contra de la lógica humana. Y miren, no necesariamente, porque Dios nos creó la lógica. No es que Dios vaya en contra de la lógica humana, sino que la lógica de Dios es superior, es más elevada que la nuestra. Por eso a veces parece que va en contra, pero no necesariamente, sino que es más elevada. Y ahí es, ¿verdad?, donde ya no podemos, donde ya no nos alcanza el entendimiento. Por eso el Señor dijo, ¿se acuerdan? En el profeta Isaías, que mis caminos no son vuestros caminos, porque mis pensamientos son más altos, lo voy a parafrasear, que los de ustedes. Nunca dijo que iba a pedirnos cosas y como que, no, simplemente que Dios es más elevado, Él está más elevado. Entonces por eso nuestra obediencia a Dios tiene que ser completa. Yo creo y confío que todo lo que tú me pides, Señor, eso es lo que tengo que hacer.
No aquí andar descubriendo por qué, ¿verdad? La bestia del Apocalipsis tiene 10 cuernos y luego se le cae. No, yo creo, primeramente, lo que tú me pidas, Señor, y eso es lo que voy a hacer. Pero bueno, entonces Tomás toma este enfoque y también a veces se le llama, retomando lo que estaba diciendo, de que trata de conciliar las verdades de la razón con las verdades de la fe. Esto a veces se llama la síntesis medieval, una síntesis de la razón y la fe, porque no necesariamente la fe y la razón están en guerra, como la ciencia y la fe. No están peleadas. Dios no está peleado con la ciencia. Son los científicos evolucionistas los que están peleados con Dios, pero Dios no se pelea con nadie, pues Él no tiene por qué andar peleándose con nadie. Pero bueno, aunque la razón y la fe son dos fuentes distintas de conocimiento o de verdades, de alguna manera, si lo quieren ver de esta otra perspectiva, las verdades no se consideran contradictorias, no necesariamente, y no en todos los contextos. Para Aquino, tanto la razón como la fe se apoyan en una verdad absoluta. Tanto la razón como la fe proceden de una fuente única, de Dios. Porque Dios nos creó con la capacidad de razonar. ¿Se acuerdan cuando hablamos, cuando expusimos, estábamos hablando de que somos creación de Dios y que llevamos la imagen de Dios? Que a los seres humanos es el único ser viviente de toda la creación que tiene la capacidad de razonar. Los animales no razonan. No, yo nunca he visto a un perrito ahí haciendo sumas y restas, ¿o usted sí? O el gatito ahí, a ver, pues me tocan 10 whiskas, me llevas 8, a ver, yo nunca he visto que tenga su libreta ahí el gatito. A usted sí, pues si usted sí aguas porque el gato trae un espíritu ahí, ¿no? Pero, no, ¿sí o no? No tienen este razonamiento como nosotros sí lo tenemos, de meditar, de reflexionar. Hablamos de que este rasgo en los seres humanos es una cachetada contra la evolución, en la capacidad de reflexionar y de reflexionar. ¿Por qué? Porque en la teoría de la evolución, como, no se llama así, pero es la forma popular en la que se conoce, una de las cosas que postula es que la especie o las especies al ir evolucionando cada vez son la mejor versión que la anterior. ¿Sí o no? Es lo que se dice. Entonces, ¿por qué? Porque se tiene que preservar la especie y la vida, y para preservar se tienen que desarrollar aptitudes de supervivencia, ¿sí o no? O de sobrevivencia, ¿no? O sea, cada vez debemos estar más adaptados al entorno salvaje para sobrevivir. Pero la capacidad de reflexionar no nos sirve para eso. Entonces yo ocupo fuerza, yo ocupo destreza física, motora para sobrevivir, ¿no? Para cazar a los mamuts. Pues yo por aquí voy a andar reflexionando, ay, el mamut tiene cuernos ahí, blancos como los cabellos de mi esposa, y empieza ahí una filosofía. No nos sirve para la supervivencia. Por eso esto nos ayuda a entender cómo Dios nos dio esta capacidad para otras cosas y no somos el producto de la evolución, somos creación directa de Dios. Ahora, entonces para Aquino tanto la razón y la fe provienen de Dios. Entonces nuestra capacidad de razonar que Dios nos dio refleja un aspecto o una parte de la imagen y del carácter de Dios, ¿no? Y bueno, la voluntad, la capacidad de decidir, de elegir, ya lo sabemos, ¿no? Pero bueno, ¿qué más? Miren, él entonces tiene esta obra que dijimos que es la Summa Theologica, o del latín, ¿verdad? Summa Theologiae. A partir de este encuentro con Aristóteles o con los escritos de Aristóteles, muchas veces cuando leemos esto no es que realmente se hayan encontrado, hermanos, porque no vivieron en la misma época, no fue con un chamán y se le apareció Aristóteles, no, sino que se refiere a lo que leyó de él, ¿ok? Entonces, con los escritos de Aristóteles, Aquino aplicó un método aristotélico de la teología cristiana, y en el libro en su obra, la Summa Theologica, tenemos una idea de cómo Tomás utiliza el método muy lógico de Aristóteles en su consideración de las cuestiones lógicas perennes, ¿no? Por ejemplo, la pregunta ¿existe Dios? Así es como Tomás de Aquino llega a ella. En primer lugar, presenta la pregunta, ¿ok? O el cuestío que hay que abordar. ¿Cuál es? ¿Existe Dios? Curiosamente, aquí no está dispuesto a hacer las preguntas difíciles. ¿Existe Dios?
Luego entonces presenta la antítesis y enumera todas las objeciones que puede encontrar o enumera todos los argumentos principales en contra de la existencia de Dios. Luego, después de considerar esos argumentos en contra de la existencia de Dios, o por qué alguien diría que Dios no existe, pasa a exponer su tesis de que Dios, de hecho, existe, y luego enumera diversos argumentos en apoyo a esta misma verdad. Luego concluye con una refutación a las objeciones anteriormente expuestas. Como podemos ver, es un enfoque muy lógico y metódico. Una de las cosas que creo que la gente debe apreciar o que se debe apreciar es que la metodología de Aquino es que él toma en serio y trata de representar con precisión los puntos de vista opuestos. Él primero dice, ok, existe Dios y analiza todo lo que pudiera estar en contra o todos los argumentos que pudieran cuestionar la existencia de Dios o que intenten refutar la existencia de Dios en su obra, la Suma Teológica. No vamos a ir a todo eso, pero toma esta parte contraria y los expone y después procede a responder. Pues es un trabajo es muy complicado porque la realidad es que al día de hoy, por lo menos entendemos que la ciencia no puede demostrar que Dios no existe. Pues tampoco que Dios existe. ¿Por qué? Bueno, porque la ciencia, acuérdense, la ciencia nada más estudia el aspecto cuantitativo de las cosas, pero no el aspecto cualitativo. ¿Qué significa eso? Porque está hablando como Aristóteles. No le entiendo. Mire, esto quiere decir que aunque podemos ir a una escuela, a un salón de clases y nos pueden escribir una ecuación, ¿no? O una manera, ¿verdad? Matemática de algo, por ejemplo, de las reacciones químicas del cerebro cuando tiene miedo, cuando estamos enamorados, hay diagramas o ecuaciones que se pueden escribir y ahí, ¿no? Y te dicen, esto es el amor, pero eso no es el amor. Esa es la manera en cómo se escribe o se plasma la reacción química, según la ciencia, de lo que sucede en el cerebro cuando tenemos miedo, estamos alegres o estamos enamorados. Pero no nos puede explicar la experiencia en sí misma del amor. Eso no lo puede explicar. Solamente puede exponer la parte que es cuantitativa, lo que alcanzamos a percibir con nuestros sentidos y hasta cierto punto querer entender, pero no la experiencia misma de vivirlo. Eso es a donde la ciencia no se mete y no puede entrar por la misma naturaleza de su método. Hasta ahí se queda. Entonces, por eso no puede demostrar que Dios no existe. Pero bueno, una de las grandes áreas en las que nos permitirá conocer mejor a Tomás de Aquino es su doctrina sobre la salvación. Nos ayuda a comprender lo que la iglesia medieval entendía por salvación y cómo la concebía. Y bueno, es un tema que ha sido de bastante polémica durante mucho tiempo, lo de la salvación, pero recuerden, hermanos, que nosotros no estamos aquí para querer siempre tener razón en todo, ¿verdad? En los debates. Debemos entender que aunque ha habido muchos buenos aportes, la verdad, la autoridad suprema de las verdades de Dios Él es el mismo, que están en su palabra, que están en la Biblia. Y nunca debemos querer sustituir la autoridad de Dios, de su palabra, por doctrinas o por afirmaciones o por aportes humanos. La palabra de Dios es suprema. Bueno, en primer lugar, es importante entender que Aquino creía en la prioridad de la gracia de Dios en la salvación. Aquino no comienza con el libre albedrío humano, comienza con la gracia de Dios. Él creía que todas las personas nacen con la herida del pecado de Adán. Para curar esta herida, Dios toma la iniciativa y Él infunde lo que Tomás llama gracia santificante en el pecador herido, y entonces eso restaura el libre albedrío. Hay una corriente, ya lo sabemos, que postula que no existe el libre albedrío en los seres humanos, pero ya lo vimos el jueves, ¿se acuerdan? Que Dios no quitó o no desapareció el libre albedrío, la capacidad de elegir, porque entonces la justicia de Dios no tendría sentido. El juicio de Dios no tendría sentido, porque ¿cómo Dios nos va a hacer responsables por los pecados que cometimos si no teníamos otra opción? ¿Sí me explico con eso? No tiene sentido, pero esta corriente teológica forza los versículos, castiga los contextos, las palabras y las acomoda para que suenen
acorde a la doctrina que tienen. Pero la verdad es que la palabra de Dios nunca afirma, no hay un respaldo, ya cuando uno ahonda en el estudio, de que Dios desapareció el libre albedrío. Todos tenemos la capacidad de elegir. Por eso somos responsables. Si no, no existiera la responsabilidad. Si no tuviéramos la capacidad de elegir, no existiera la responsabilidad. Y Dios nunca nos dijera, nunca nos diera mandamientos. Si no pudiéramos elegir, Dios no hubiera nunca inventado los mandamientos. Nada más nos hubiera programado y ya no tienes para dónde. Así, se acaba. Pero como tenemos la capacidad de elegir, ahí están sus verdades, ahí están sus mandamientos. Va a haber consecuencias si elegimos hacer el bien, el obedecer, si elegimos la vida. Va a haber consecuencias de eso, claro, buenas, bendiciones de parte de Dios, pero también va a haber consecuencias de hacer lo contrario, ¿sí o no? De no obedecer, de no, pues es que yo hasta que vea la luna en cuarto menguante voy a ver, no, pues ahí nos vamos a quedar. Entonces, existe el libre albedrío. Pero bueno, fíjense, él hablaba del mérito de condigno, hasta aquí nos vamos a quedar. Pero el pecador debe ahora cooperar, decía, con la gracia de Dios y ejercer su libre albedrío de dos maneras. Debe ejercer su libre albedrío hacia Dios y alejarse del pecado. Este ejercicio del libre albedrío, es decir, hacia Dios y lejos del pecado, producirá lo que Tomás llama obras meritorias. Y en la Edad Media hay dos tipos de mérito. El primero, que se llama mérito condigno, son aquellas buenas obras que se basan en la justicia y que merecen ser recompensadas, pero tales obras de condigno, Dios está moralmente obligado a recompensar al pecador por sus buenas obras. Y esta es la parte donde aquí, como les digo, decimos, no se le fue poquito, porque acuérdense que nuestras obras humanas, nuestras buenas acciones, nunca pueden restaurar nuestra relación con Dios. No pueden salvarnos, nuestras buenas obras no nos salvan. Esta es la parte que les digo que y por mucho tiempo se ha creído, ¿no? Y la Iglesia Católica lo sigue creyendo, que las buenas acciones van a producir salvación o producen salvación, y no es no es la verdad que la Biblia respalda. La Biblia dice que todos hemos pecado, ¿verdad? Y que necesitamos salvación. Y que la obra que nos salva es la obra de Cristo, pero no nuestras acciones. Pero pues es lo que creía Tomás de Aquino. Entonces, no son nuestras acciones lo que nos va a salvar, es la fe, o sea, el creer en la obra de Cristo, que Él tomó nuestro lugar para abrir, ¿verdad?, el acceso a la presencia de Dios. No nuestras obras, porque entonces, ¿qué sucede? Esto se vuelve una competencia, ¿no? Son mis actos y el orgullo y todas esas cosas que surgen de las cosas que a veces logramos o de los logros humanos, empiezan a crecer en el corazón. Y no, Dios no es como obra, no es el modelo de Dios, no es el diseño de Dios para la salvación. Pero bueno, esto es lo que él creía. Debemos entender que la salvación, como la palabra de Dios enseña, el hombre se encargó ¿verdad? de algunas corrientes doctrinales de añadirle cosas, y de algunos tuvieron sus deslices en una buena intención de quererlo aclarar, de quererlo explicar, pero se colaron cosas ahí a veces. Pero bueno, fue ya hasta la Reforma y aún después, ¿verdad?, que se aclararon todavía más cosas, pero esto era lo que de alguna manera Tomás de Aquino creía. Y aquí es donde podemos, con toda la verdad, el derecho y la guía de Dios, no necesariamente estar de acuerdo, porque así no es. Recuerden que lo que depende de nuestra salvación es de la obra de Cristo, no de nuestras acciones. Y esa es la verdad. Porque entonces, si nuestras obras nos pudieran salvar, lo digo de esta manera, Dios no hubiera enviado a su Hijo. Bueno, pues ustedes hagan las obras hasta que les alcance para la salvación. Pero no, nadie, ningún ser humano se pudo salvar, ni se podrá salvar solamente por acciones o por mérito propio. No, esto no es así, porque la gloria es para Dios. Él es el centro de toda nuestra adoración, de toda nuestra entrega, y no nosotros mismos. Recuerden que Dios, aquellos que creen que pueden valerse por sí mismos, o sea, los orgullosos, los resiste, y Dios expulsa el orgullo de presencia. ¿Se acuerdan lo que pasó con
con Satanás, lo que pasó con Caín. O sea, Dios el orgullo no tiene lugar en la comunión, ¿ok? En la comunión con Dios, y Dios eso no. Entonces nuestras obras no pueden, porque entonces nos vamos a creer, entonces yo me puedo salvar, no. Dependemos de la obra de Cristo, ¿ven? Entonces aquí nos vamos a quedar, si Dios permite, la próxima semana continuamos. Esto recuerden que es información de lo que es historia de la iglesia, y vamos a ver muchas cosas de las que se creía. En este caso, la iglesia en la Edad Media tuvo muchas cosas ahí, pero vamos a ir aprendiendo qué es lo que creían hasta que llegó el tiempo de la Reforma y cuáles fueron las cosas que fueron cambiando hasta los tiempos modernos. Amén. Pero bueno, esto solamente fueron algunas cosas acerca de Tomás de Aquino. Recuerden que aunque hubo hombres que aportaron muchas cosas buenas o que hicieron aportes, ¿verdad? Como todos, se equivocaron o fallaron y ¿verdad? Fueron cosas, pero la confianza plena en la que podemos descansar es en las verdades que están en la palabra de Dios. Ahí no hay falla. El mejor maestro es el Espíritu Santo, y Él es el que nos guía a toda verdad, ¿sí o no? Nosotros sí nos podemos equivocar, pero Él es el que siempre nos va a guiar. Entonces nunca olvidar eso, que Él es el que nos guía. Vamos, ahí donde se encuentra, yo me voy a hacer una oración y con eso damos por terminada la clase. Amén. Oremos. Dios Padre, damos gracias en esta noche ya por su palabra, por este tiempo que nos permitió estar aquí. Gracias por la palabra que se ha traído, que la enseñanza, Señor, acerca de la adoración. No se nos olvide cuál es nuestra responsabilidad de vivir en esta verdadera adoración para tener esta comunión contigo, Padre. No descuidarnos ni un día, ni un segundo, ni un minuto. Ayúdanos a mantenernos firmes en estas verdades. También gracias por estas clases, Señor. Ayúdanos a ir aprendiendo todo esto porque sin duda que hubo muchas cosas a lo largo de la historia de la iglesia, pero tú permitiste muchas cosas, pero al final tus verdades permanecieron porque tú prometiste que nada podría destruir tu iglesia. No hay ningún poder que pudiera levantarse para destruirla, Señor. Por eso tú has guardado y has hecho que la iglesia prevalezca todos estos años y las verdades de tu palabra, porque tú así lo prometiste. Y en eso confiamos y en eso descansamos. Tristemente, muchas cosas se han metido, muchas cosas se han inventado y aún siguen cosas queriéndose inventar ahí en algunas denominaciones, pero descansamos en las verdades de tu palabra, que allí están en la guía de tu Santo Espíritu, Padre. Que no se nos olvide, Padre, que a pesar de todo tú tienes la verdad, tú eres la verdad, Señor. Y en esta hora, todo lo que hayamos aprendido, ayúdanos a aplicarlo correctamente, a entenderlo, Señor, y despierta en nosotros ese deseo, Señor, de seguir aprendiendo, pero sobre todo de vivir, Señor, para ti, apartándonos de todo aquello, Señor, que no te agrada, todo aquello que te ofende. Llévanos con bien a nuestros hogares, aquellos que llevamos a nuestros hogares, a nuestras casas, en el camino de regreso. Cuídanos de cualquier accidente, de todo lo que pueda pasar, Señor. Guarda nuestra salud, Señor, y ayúdanos a permanecer fieles a ti, para que el día de mañana, si así lo permites, estar aquí una vez más para venir a adorarte, para venir a alabarte, para recibir ese alimento espiritual que necesitamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y todos juntos decimos: